La lista. Ay, Hola. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá reunidos para la presentación del libro Artillería Pesada de nuestro querido Jorge Chumi Domínguez. Para partir, los dejo con Cristian Martínez, director del Museo Rayo, a quien agradecemos la posibilidad de estar en este lugar. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero honor darles la bienvenida esta tarde a Museo Rally Santiago, en esta ocasión bastante significativa para nosotros. Antes de comenzar, me gustaría disculparme por los trabajos que estamos realizando en el museo, producto de la implementación de un nuevo sistema de calefacción. Hace frío, pero estoy seguro que la calidez propia de la poesía y de todos los aquí presentes será suficiente para que lo olvidemos por un momento. Hoy no solo abrimos nuestras puertas a la poesía, sino también a una historia que nos toca muy de cerca. Jorge Domínguez Larraín presenta su primer libro en esta casa, que en cierta forma también lleva su apellido en sus cimientos. Sus padres, arquitectos del museo, dieron forma a este espacio que ha acogido el arte, silencio, reflexión y belleza por más de 3 décadas. Recibir hoy a Jorge, con su voz, sus palabras y su mirada, cierra un hermoso círculo y da la oportunidad de que se abran otros también. Artillería Pesada es un título potente que interpela desde el primer momento, pero como bien dice su autor, esta artillería no destruye, sino que construye, nombra, acaricia y despierta. En tiempos donde a veces cuesta detenerse, este libro nos invita a mirar lo humano con profundidad, con compromiso y con ternura. Nos recuerda que hay una épica que no está en el ruido, sino en lo íntimo, en lo colectivo, en lo que duele y también en lo que nos salva. Como museo, creemos firmemente que el arte, en todas sus formas, tiene esa capacidad, conmover, conectar y hacernos preguntas. Y por eso, celebrar un lanzamiento como este aquí, tiene para nosotros un sentido muy especial. Gracias, Jorge, por confiar en Museo Rally para este momento tan importante. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Las 18 salas del museo están a su disposición para visitarlas. Los invito a dejarse llevar por las palabras, por las voces y por la emoción de esta noche. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Ahora doy la palabra a 2 personas que sin su trabajo este libro no hubiera existido, no hubiera visto la luz. Lucía Alba, editora del libro, y Fernando Astorga, diseñador. Por fin se acabó esto. No, pura ríe, pero no tenía idea de lo que sufrí. 2 personas que se conocen mucho, yo también a uno de ellos lo conocí bastante bien, ¿ya? Y por lo tanto para mí fue saber que a las 12 de la noche yo recibía un WhatsApp, no sé por qué era a las 12 de la noche, siempre, guatón, hay cambios. Eso implicaba que había que ser originales de nuevo y ese tipo de cosas. Entonces yo lo único que le contestaba, se va a enojar la profe. Así que... ¿ah? ¿Esa soy yo? No, la consigo. Y lo otro era, mi mayor pecado era trabajar con la doctora, con la MBA, la licenciada en literatura. La Lucía es una cosa. Tiene hasta un MBA en corte de cebolla. O sea, y el temor mío era que ella se diera cuenta de que yo no sé escribir. Y eso que leo, pero muchísimo, ¿ya? Y no sé escribir. Hasta que me aburrí y le dije,
no sé escribir, así que hagamos las reuniones orales. Y ella como me dijo, ok, bueno, no sé, me dio a entender que yo era un pobre fracaso. Pero de todas estas cosas resultó algo que empezamos con el Chumi, de la nada íbamos a hacer un asado en la casa con su mejor amigo, íbamos a imprimir en Timacofi, y no iba a ser más que eso. Pero como el Chumi es como agrandado, otras cosas, me contacté con mi gran amigo Sebastián Donoso y nos tuvo un libro que está impreso, pero maravilloso. Pero lo mejor de todo fue haber trabajado ya con dos profesionales muy entretenidos. Yo lo pasé muy bien, ¿ya? Y les doy las gracias por haberme hecho partícipe en este proyecto, y ojalá que no sea el último. Lo único que les pido a todos, ¿ya?, es que esto no es gratis, señores. Y esa mesa ya que está atendiendo mi hijo, pagado, ya está para que ustedes no salgan ninguno sin un libro. Muchas gracias. Buenas noches a todos, gracias por venir al lanzamiento de este libro. Bueno, Guatón ya explicó un poco el proceso, fueron casi un año de trabajo. Editar un libro es algo bien íntimo, que es un trabajo arduo donde uno va trabajando por varias capas de significado, hay muchas conversaciones. Y la verdad es que estoy súper emocionada de que este libro haya visto la luz y de esta manera, que estemos acá todos en este museo, pero yo no vine a hablar yo, vine a que escucharan la voz del Chumi. Les voy a leer el primer poema, el que abre este libro, que es una declaración, y que es el poema que a mí me convenció a trabajar con él. Mis palabras se cansaron de pedir permiso. Mis palabras se alojaron en el balcón del permiso durante días, semanas y años. Contra su voluntad, no tengo dudas, nacieron para ser, sin complejo alguno, vistas, cantadas y escuchadas. El permiso era la refutable y cándida explicación de su presidio, aunque mis palabras nunca comprendieron su escarmiento, su confusa condena. Recluidas, se juntaron para desobedecer su ventura, exigiendo al carcelario lo mínimo que se les podía dar: la dignidad de haber nacido por obra de la virtud y el amor, y el razonable destino de cumplir su papel en la vida en plena y justa libertad. No obstante, el permiso, en su calidad de parásito, que se alimenta de los miedos de sus anfitriones, decidió interpelar la protesta y tumulto de las palabras, alegando los múltiples riesgos de que éstas, en el estrado del carcelario, cobren vida en otras personas. Su constructo litigante reclamó con elocuente exposición artilugios paternalistas y sobreprotectores, la indefensión de las palabras, su posible incomprensión, la improbabilidad de hacer escala en los humores y amores de las personas. El carcelario atribulado tomó nota, persuadido o abatido por las ideas pregonadas por el permiso, y en su autoconferido escaño de juez y parte, visitó la bóveda donde habitaban para notificarles la extensión de su sentencia: el exilio a un horizonte imperecedero y acrónico. Y en ese instante vio que ellas ya no estaban, se habían ido de ahí, habían desistido de su docilidad y sumisión. Mis palabras decretaron ser libres, desestimando toda la prosaica premonición del permiso, para entregarse a quienes las reciban, a quienes les den bienvenida, a quienes les sean valiosas, a quienes les sirvan de inspiración. Mis palabras, al fin y al cabo, se cansaron de pedir permiso y se lanzaron a cumplir su misión. Y ahora es el momento de que los presentadores hablen del libro. Los voy a presentar uno a uno a los panelistas que tenemos acá. Guillermo Escalán ha trabajado por décadas articulando iniciativas entre cultura, educación y desarrollo humano. Es vicepresidente de la Fundación Dinero y Conciencia y cofundador de la Banca Ética. Preside el Grupo Cultiva. También es fundador de la Fundación Waldorf Gabriela Mistral y responsable en Chile delegado de la Premio Nobel.
Paloma Ávila es periodista de la Universidad Católica, es directora de Futuro 360 en CNN Chile y conductora del programa Sanamente. Ha sido una de las principales impulsoras de la divulgación científica y la sostenibilidad en medios de comunicación masivos. También es panelista habitual de T13 Radio. Vlado Milosevic, cientista político, fundador del Partido Liberal de Chile y actual diputado por la región de Arica y Parinacota. Fue presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas entre 2022 y 2023. Además de su trabajo político, es autor de varios libros, entre los que destacan ¿Dónde está el relato?, Libres e Iguales, Conversaciones con Agustín Esquella y Cambio Climático para Principiantes. Por último, Leo Maldonado es arquitecto de formación, pintor y conferencista TED y emprendedor serial. Es fundador de Gulliver, compañía dedicada a la innovación que impulsa ecosistemas colaborativos y empresas con propósito. Ha sido consultor de empresas en América y Europa. A través de arte, diseño y pensamiento estratégico, trabaja por una economía regenerativa y creativa. Les voy a pasar el micrófono, creo que en el orden que los nombré para que comenten. Bueno, muy buenas noches. Un lujo estar acá, al lado aparte del artista. Cuando Jorge me invitó a comentar un poquito sobre el libro, tuve muchos recuerdos de nuestra relación. Y lo primero que recordé, para que vean que aparte soy visionario, lo primero que recordé es la primera vez que conocí a Jorge, hace 16 años más o menos. Vino a venderme algo, porque siempre está vendiendo algo. Y vino a la oficina de Avina, yo estaba en Avina en ese momento, vino a la oficina. Tuvimos una conversación de altísima calidad, porque Jorge es de alta calidad. Y cuando se fue, me quedé pensando, dije, este es un tipo extraordinario. Y dije, ¿pero por qué? ¿Por qué es extraordinario? ¿Por qué me parece tan extraordinario? Y de acá, lo visionario que soy, dije, este tipo tiene poesía. Y es verdad, porque Jorge es un ser humano con mucha poesía. En ese momento me vino a contar la poesía de cambiar el mundo, ¿no? Y lo que proponía tenía una fuerza, una convocatoria. Realmente uno se quería sumar a su mirada y su visión de cambiar el mundo. A mí me convenció de inmediato. Entonces vi esa poesía convocante, inclusiva, que hacía posible visionar un cambio de mundo. Y súper desafiante a la vez, como es él. O sea, escribió este tremendo libro, convocó las personas que convocó para hacerlo posible. Y dije, sí, tiene esa poesía y es notable, pero llegaban muchas personas con buena poesía. La de él era extraordinaria, pero dije, ¿qué más tiene este tipo que me conmueve? Y me di cuenta que también tenía prosa. Le falta escribir un libro ahora. Y que la prosa que tenía hacía que la visión y lo que quería cambiar se hiciera posible. Porque llegó ya con plan de negocio, con carta Gantt, con un plan concreto para transformar el mundo que me proponía transformar. Entonces dije, es extraordinario. Después me di cuenta que la prosa no la hacía solo, o sea, que tenía equipo para la prosa, que había prosa en equipo, y me pareció más extraordinario, porque uno tiene capacidades y tiene que complementarse con otros, ¿no? Pero estaba claro que estaba en la poesía. Ahora, cuando me contó hace un tiempo atrás que iba a escribir un libro de poesía, dije, ahora sí se volvió loco. Porque hay muchos fracasos en esto, ¿no? Mucha gente
que tiene mucha poesía para cambiar el mundo, para convocar, y que se pone a escribir, que es otra área, ¿no? Es una capacidad distinta, y hacen el loco, ¿no? Entonces estaba muy ansioso de recibir el libro. Y cuando recibí el libro y leí el libro de Jorge, todas sus poesías, realmente quedé muy impresionado. Porque todo está en el estilo de Domínguez, ¿no? Ese estilo sencillo, directo, al corazón, que es un estilo que tiene algo que es simple, pareciera ser simple, pero que tiene una profundidad emocional, una profundidad espiritual que realmente conmueven. Y entonces leí todos sus poemas, los volví a leer de vuelta, y en el recorrido de los poemas Jorge nos va llevando por el territorio chileno, ¿no? Nos muestra con mucho detalle el territorio chileno, y el cómo lo vive él a ese territorio, pero también muestra otro territorio que es más difícil de mostrar, que es el territorio del alma chilena, no solo el territorio físico del cuerpo del país, sino también el del alma del país, que lo hace con mucha capacidad muy impresionante. Pero a mí lo que más me conmueve del libro es que Jorge, como siempre en su vida, muestra el territorio de su alma, ¿no? Y cuando uno muestra el territorio del alma, es complejo, porque el territorio del alma siempre tiene mucha particularidad, pero la profundidad con la que lo hace, la reflexión que tiene cada uno de estos poemas, lo que viene de la vida de Jorge de los poemas, hace que cada uno de esos poemas tenga universalidad. Yo me encuentro en todos estos poemas, pero son del alma de Jorge, ¿no? Y ese yo creo que es la capacidad del artista. O sea, cuando una persona quiere hacer poesía y cuenta algo muy propio, pero a la vez muy particular, entonces no llega muy lejos. Pero estos poemas son propios, son particulares, son del alma de Jorge, pero son universales. Y yo estoy seguro que cuando ustedes lo lean, los que no lo han leído, se van a poder encontrar en cada uno de los poemas. Y tienen esto de que, bueno, tienen también la capacidad del artista, que tienen musicalidad los poemas. O sea, yo he aprendido con Gabriela Mistral que un poema, para que a uno se le revele, para que uno lo empiece a comprender, por ejemplo, el de las palabras que nos leí también es extraordinario, ¿no? Uno lo tiene que leer mínimo 10 veces. ¿Sí? En la primera uno pasa por la superficie del poema, pero cuando lee la segunda empiezan a aparecer cosas, y la tercera empiezan a aparecer más. Los poemas como que tienen una sabiduría que va apareciendo en la medida que uno les dedica. Es como que quisieran nuestra atención. Y eso en los poemas de Jorge es impresionante. Cuando uno entonces se mete en el poema y lo vuelve a leer, se empieza a encontrar con cómo uno está reflejado en el poema. Y muestra a la vez el cómo este ser humano extraordinario, es realmente extraordinario, un hermano para mí, no sé si no es hermano, ha trabajado sobre su alma, entonces va develando los desafíos del alma humana y hace aparecer entonces el desafío, pero también el camino. Es realmente notable. Yo
pensé que iba a ser un fracaso, de verdad. No le tenía mucha fe en este dominio. Y realmente me sorprendió muy gratamente. A mí me gusta mucho la poesía, leo mucha poesía, y me parece que esto es una poesía de gran nivel. Quiero terminar leyendo un poema. Cuando lo leí, dije, ¿cómo nunca me senté yo a la mesa con la ansiedad? ¿Sí? Es algo que justamente es lo que hace el artista, ¿no? Hace algo y va un paso más allá de donde está uno. Y quiero terminar con el poema de Jorge. Antes de terminar, quiero decir que yo soy un convencido de que la palabra humana tiene un potencial enorme, que estamos empezando a descubrir los seres humanos. En el principio era el verbo, ¿no? Entonces la palabra tiene la capacidad de crear mundos. Yo creo que los seres humanos tenemos que llevar la palabra a crear mundos. La tenemos que generar, tenemos que tener una palabra creativa, sanadora, que cada conversación entre nosotros nos sane. Es una gran propuesta de Domínguez también, ¿no? Y yo creo que Jorge en este libro da un paso en esa dirección, en que la palabra cree mundos, sane mundos. A mí me parece normal. Entonces, les voy a leer un libro, un poema que está en la página 72, que se llama Una mesa con la ansiedad. Entonces dice, una mesa con la ansiedad. Un buen día me senté a conversar con la ansiedad, en la mesa de siempre, con la vista fija en la arboleda inmutable, rodeado de los ilustres y conspicuos pajaritos. Entonces, en un acto excepcional, le pregunté a la ansiedad. Yo nunca lo hice. ¿Qué quieres de mí? Ella respondió con un frío silencio, susurrando entre dientes. Es tiempo de apresurarse. Aquel día, extrañamente sereno, sin que los nervios me dominaran, me atreví a cuestionarla. ¿Apresurarme en qué? Ofendida, me miró con desdén, como quien desprecia la ingenuidad, y sentenció: como es costumbre, perdido estás. Por eso, todo te saldrá mal. Alertado por su juicio implacable, me incliné hacia ella, mirándola de frente. ¿A qué te refieres? ¿Qué en específico resultará mal? Arremetí con toda mi fuerza, esa misma que ella me impone, y advertí con firmeza: si no tienes una explicación satisfactoria, no me hundiré en tus sombras, no me autoinfligiré. La ansiedad, en su típica evasiva, me respondió en el mismo tono altanero: te insisto, todo te saldrá mal. No se trata de algo en particular. Confía en mí, como siempre lo has hecho. Lo primero es que yo creo que es demasiado importante declarar mi infinito e interminable síndrome de la impostora después de esta persona. O sea, pero, mira, cuando uno lo invitan y cuando los cariños son tan antiguos, lo único que puedo hacer es estar aquí, con lo mejor que tengo, con todo mi cariño. Soy parte de este grupo, en este grupo que estamos acá al frente y en muchos de los que están en el público. Estamos, probablemente muchos de los que no conozco también,
una comunidad de personas que andan siempre detrás de esas causas que parecen perdidas. Y siempre hemos estado un poco dolidos, un poco huérfanos, un poco enojados, pero tan contentos de tener un grupo de resistencia del mundo que tal vez es posible, quién sabe. Y me siento muy honrada de pertenecer ahí, y esa fue la primera razón por la que le dije sí a todo, lo que sea que viene, sin haber leído el libro, y aunque fuera terrible, me parecía que la invitación era fantástica y me sentía muy honrada de estar como en esta nave contigo, Jorge. Ustedes lo saben, por eso están aquí, por eso aquí hay niños, hay jóvenes, hay mayores, sabemos los del medio. Es un alma del cómo, generosa, de esas que uno quiere que se repliquen y se copien, así como los gremios de los años 90. Y por lo mismo me parece tan importante que sus palabras efectivamente puedan salir y contagiar a quienes tengan que contagiar, identificar y representar a todos. Yo quisiera ir de atrás para adelante y quisiera partir leyéndole una cosa que sintetiza mucho lo que mal estoy diciendo, y es que los agradecimientos de este libro tienen una buena muestra de la cosmovisión de Jorge, porque le agradece a lo animado y a lo inanimado, que es de lo que está hecho la vida, de todos los seres que nos acompañan. Le agradece al fracaso, al fuego, a la parrilla, a la tregua, al ritual, a los espíritus sagrados y revoltosos que aparecen en la vida, a las fuerzas que no se ven, yo digo entre paréntesis, a los muertos, pero que empujan, al vacío que deja espacio para imaginar, a la crisis que obliga a recomenzar. Me gusta mucho esa manera de agradecer, porque significa que uno está mirando todo el rato atento cuáles son los hilvanes del mundo y de la vida misma, que si uno no los mira, entonces llega solo, ciego y con mucho vacío a los últimos años de su vida, que espero que no sean estos, por si acaso. Y entonces me gusta estar aquí con todos ustedes, porque siento que este libro de alguna forma es una síntesis de tus búsquedas, y cuando uno lee el libro lo que siente es que hay alguien que está pariendo su propio corazón, y a veces con incomodidad, y a veces visita de la misma forma que el cerebro visita rincones insólitos de la mente, esos otros espacios de sí, para volver de nuevo a encontrarse, y después entra, y después se varica y después vuelve. Entonces está como poseído. Y estaba poseído de este libro, ¿no?, que ustedes van a tener la oportunidad de leer. Y yo por eso elegí un poema que yo creo que es una buena alerta al alma de todos nosotros, que demasiado temprano nos olvidamos de que al final todo esto es una oportunidad para jugar y para disfrutar ese juego, porque muy pronto, y ojalá todos los jóvenes y niños que veo aquí no lo olviden, no se olvida de jugar. Entonces yo elegí todos los poemas para leerles hoy a ustedes, Mi pequeño niño. Y dice: yo te protegeré, pequeño niño, entrañable niño, prístino niño. Yo cuidaré tu imaginación, fecundo niño. Yo templaré tu carácter, apasionado niño. Yo celaré tu orfandad, visionario niño. Yo asistiré tu corazón, cariñoso niño. Yo catalizaré tu energía, revolucionario niño. Yo afirmaré tu ímpetu, inseguro niño. Yo aplaudiré tu diversión, lúdico niño. Yo acudiré a tu llanto, melancólico niño. Yo orientaré tu perplejidad, extraviado niño. Yo construiré tu senda, inquieto niño. Yo aplacaré tu desazón, frustrado niño. Yo entrenaré tus destrezas, guerrero niño. Yo afinaré tu prosa, persuasivo niño. Sé que me he escondido en otras sombras, de espaldas grandes, en placebos y ansiedades, en excesos atribulados, en aventuras heroicas, en imaginería sustanciosa, en mis clanes y embarcaciones, en monotonías supuestamente bien explicadas,
en esfuerzo con descuido, en descuidos con tintes de odisea, en grandilocuencia, en omnipotencia, en impotencia. Sé que te he dejado solo, muchas veces desamparado, muchas veces desolado. Permíteme una alternativa. Precisamos la posibilidad, nos merecemos esta aurora, pequeño niño. Vamos a construir un hogar para ti, para mí, para los nuestros, para los del pasado y para las y los que vengan en el futuro. Un hogar de roble propio, con el más genuino timbre de existencia, que no quepa tanto deber, que no invoque tanta culpa, que no cunda tanto esfuerzo, más bien que nos permita ser y navegar, fluir con los vientos del norte sin explicaciones ni fundamentaciones, sin tener que pedir tanto permiso a la libertad, sin tener que pedir tanta prudencia a la autenticidad. Eso nomás. Buenas noches, qué bueno ver tanta gente. Bueno, a ver, yo parto diciendo que se suele, en una vieja tradición, clasificar a los poetas. Pero la verdad ahí parte el quilombo con Chumi. Porque yo digo, ¿dónde se puede clasificar este poema? Es imposible. Después de leerlo, es realmente imposible clasificar la poesía de Chumi. Y yo creo que, y estaba pensando, más que hablar de su poesía, hablar de él, porque realmente cuando uno lo lee, lo ve. ¿Ah? Se imagina a Chumi en cada párrafo. Entonces, ¿cómo clasificar a Chumi? ¿Ah? ¿Cómo explicarlo? Si tuviera que explicar a la gente que no lo conoce, que no es el caso de esta sala. Lo primero, yo diría un idealista pragmático, como Mandela. Esa era la definición que hacía de sí mismo Nelson Mandela. Chumi a ratos extremadamente idealista y a otros ratos extremadamente pragmático. Esa combinación, que no es muy usual, es poco usual, es anómala, me parece que es una buena síntesis de Chumi. Idealista pragmático. Quiere cambiar el mundo, tiene un horizonte, pero no es ingenuo y sabe bien cómo moverse y cómo ir haciéndolo pasar. Otra definición, un mago, pero no mago de los que salen hoy día en la tele, mago en el sentido más clásico de la palabra, ¿no? Un mago y un alquimista, o sea, un transformador de estados de ánimo, transmutador de estados de ánimo. Creo que esa otra buena definición. Yo siempre le digo alquimista porque es capaz de llegar a un lugar y rápidamente transformar lo posible. Son pocas las personas. Yo creo que es lo mismo que Guillermo decía, este hombre me impresionó cuando lo conocí, había algo en él. Bueno, tiene que ver con esa capacidad un poco mágica, un poco alquímica de transformar la realidad y transformar lo posible. Y quiero decir de que yo, ¿desde dónde hablo? Hablo desde alguien que guarda una gran gratitud por Chumi, porque fue y sigue siéndolo mi maestro, mi mentor y el de muchos, ¿no? El de una generación joven que nos conocimos ya hace, estaba sacando la cuenta antes de venir, 24 años. 24 años, yo tenía 14, imagínate, 14. Ahí nos conocimos con Felipe, con Paula, con Mario, en fin, con Pepe, muchos otros. A quienes les guardo una infinita gratitud por esa misma capacidad alquímica de transformar las cosas y de tocar a alguien y de transformarle sus posibilidades, y transformarle su mundo y transformarlo a él y al resto. Entonces, esa capacidad creo que es la que tiene Chumi. Por eso voy a leer ahora el poema que elegí. Hay varios, hay uno que no voy a leer pero que lo recomiendo de todas maneras, que se llama El Llamamiento, que es bueno, está dentro de las primeras páginas para que le echen un vistazo. Pero el que voy a leer ahora, si es que me ayuda el Leo con el micrófono, se llama Si hoy fuera patria. Había uno sobre la buena política, pero dije me queda grande, así que no lo voy a leer. Dice, si hoy fuera patria, partiría por el sur, a la ruta de las papas, la lluvia y las brasas, del aire fresco, frío y único, el camino de los abrazos ofrendados a los viejitos, de la cocinería y del paradero. Si hoy fuera patria, iríamos al Estadio Nacional, no para ganar, perder ni empatar,
sino para cantar una y otra vez el himno, con butacas repletas y la palma en el corazón. Si hoy fuera patria, te invitaría a comer mariscos, a caminar por la arena y sus castillos, a contemplar las corrientes, las mareas y las olas, cada una por separado para comprender mejor las cosas. Si hoy fuera patria, haríamos un amigo secreto, los de Arica con los de Magallanes, los de Aysén con los de Tarapacá, los de los lagos con los de Antofagasta y así. Pero a los de Santiago, por apitutados, les tocaría regalar a todos, sin tickets de cambio. Si hoy fuera patria, sería momento de celebrar a los profesores de lugares remotos, a sus niños de bicicletas húmedas que van a la escuela, a la señora del pañuelo que prepara la colación, al auxiliar de overol azul y a la tía que organiza la reunión de apoderados. Si hoy fuera patria, multaríamos drásticamente a los populistas con impuestos de desaire, a los políticos carroñeros y gritones, a los sin visión, a los frívolos y a los que no estudian. Si hoy fuera patria, organizaríamos una tertulia de célebres y de bravucones y discutiríamos acaloradamente, sin filtro, de qué se trata la patria y qué nos une indisolublemente. Si hoy fuera patria, amenazaríamos los lugares comunes, esas mismas historias con las mismas explicaciones y sus consiguientes mismos resultados. Si hoy fuera patria, haríamos una cadena nacional. Nadie hablaría 2 horas y media, sino que brindaríamos con vino tinto, hasta 30 minutos por la patria y por la vida. Si hoy fuera patria, pondríamos en pausa el ruido, las bocinas, los gritos, la prisa. Nos sumergiríamos en la quietud del viento que recorre los rincones, el susurro de la tierra que aún nos sostiene. Si hoy fuera patria, los poetas serían héroes nacionales. Sus palabras se convertirían en banderas, en escudos y en himnos. Y recitaríamos sus versos como liturgias de pertenencia. Si hoy fuera patria, educaríamos a las artes de la autonomía y la imaginación sin resignación, la perseverancia y el renacimiento y el mérito, la solidaridad y el respeto como bienes magnánimos, y la palabra empeñada como consigna nacional. Muchas gracias, Choni, por esta palabra. Para partir, 2 aclaraciones. La primera es que sé que estoy yo entre ustedes y la copa de vino que está esperando allá. Entonces, pido disculpas desde ya. Además elegí uno de los poemas más largos, así que pido doble disculpas. La segunda disculpa es a mi pareja, que está feliz de que por fin ocurrió este día, porque dice hace una semana que solo me habla del libro. Entonces, en fin, ha sido un proceso elegir el poema. Leí el libro como 10 veces, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Le pregunté a ChatGPT cuál debería ser el poema que debería escuchar. No elegí el que me propuse. Lo que sí le pedí una crítica del libro, y la encontré tan bonita que se la mandé a Jorge. Después de mucha vuelta llegué a la conclusión de que el poema correcto era el que más me desafiara. Había poemas que me apelaban por otras cosas. La conversación con la angustia me recordó al Chubi cuando lo conocí, que fue hace más de un cuarto de siglo. Había otros que me movían en lo que a mí me importa, que el poema Encontro los números me hizo todo el sentido del mundo.
Y dije, tengo 7 argumentos más que no están en el poema, pero los quería sumar. Pero lo que me pasó más profundamente con el libro fue sentir que era una invitación. Era una invitación a botar las máscaras, los roles, las armaduras y enfrentar nuestra humanidad en toda su mediocridad, sus dolores, sus limitaciones. El libro lo sentí como un desafío. Un gesto de Jorge de desnudarse en público y decir, esto es lo que hay. Entonces, a la hora de elegir cuál era el poema, la pregunta es cuál me invita a mí a hacer el mismo gesto que él. ¿Cuál me pone más al límite? Entonces elegí uno que se llama No te aferres. No te aferres al amanecer, ni al atardecer, a la gota agonizante, ni a la más entusiasma lluvia del sur. No te aferres a mañana, ni al después de mañana. No te aferres a ti, a mí, ni a nadie. No te aferres. Es que cada vez que lo haces, hipotecas la vida. Y es que nos vamos como llegamos. Igual para arriba y el lado derecho, igual para abajo y el lado izquierdo. No te aferres al presunto éxito, ni al vilipendiado fracaso. No te aferres al hijo, padre, madre o nieto. No te aferres a la enamorada ni a la media naranja. No te aferres al patrimonio, las propiedades del capital. No te aferres ni al guardián, ni al protegido, ni a la víctima, ni al victimario, ni a complejos, ni a supersticiones. No te aferres a dioses, ni a esperanzas, ni a un nivel o estándar de vida, ni a lujos, ni a miserias, ni a estaciones invernales o primaverales. No te aferres. No te aferres a las epopeyas del pasado, ni a anhelos, ni proyectos que aún no transitas, menos a adicciones ni faltas de ortografía fervientes. No te aferres al destino, a tus ideas más conspicuas, a los diseños más ilustres, a los planes más brillantes. No te aferres a habitar una experiencia que ya fue. No te aferres a sentir lo que ya sentiste. No te aferres a las reglas de la semana, ni menos a la hegemonía del lunes. No te aferres a los aplausos ni a los abucheos. No te aferres a la canción, al poema, al himno, a la prosa, ni menos a la epifanía. No te aferres al folclore, a la cultura, a lo normal, a lo adecuado o inadecuado. No te aferres a lo que aún no respira, ni las señales de vida. Que la vida transita en sus tiempos precisos. No te aferres, por más vehemente que seas tu encargo. Mejor, entrégate. Entrégate. Entrégate sin aferrarte. Sin apegos que nublen el presente único. Entrégate a amar intensamente cada instante, cada susurro, cada respiro, cada milagro que es la vida. Cada despertar, cada cerrar los ojos. Entrégate al nacer, que es un cada día. Entrégate con disposición a tu amada, a tus hijos, padres, abuelos y nietos, amigos, compañeros y aliados. Entrégate a tus dioses y creencias, a tus ideologías, a tus ansias de servir, a tus sueños y legados. Entrégate a la ruta, al camino, sea pedregoso o llano, sea el imaginado o el que se trazó sin preguntar. Entrégate a tu propósito,
que no es más que un faro, una luz fervorosa, un llamado. Entrégate con pasión a tus vínculos, con lo más bello de ti, mas saca y busca lo mejor de ellas y ellos, invoca y reza bienestar. Entrégate a la sociedad en que vives, busca que sea prolífica, justa, emprendedora. Sirve con cada músculo que tengas. Entrégate a vivir el significado que regalas generosamente. Entrégate a reír fuerte, a contemplar emocionadamente el paisaje, la flor, el pájaro, el árbol, el lago, el viento, la brisa, la lluvia, el sol. Busca su esencia a toda costa. Y en eso, elige que cada paso sea significativo, único, inmejorable. Cada paso como el último respiro entregado. Palito, eso. Le falta el... Falta. ¿Y el vino? Ya viene. Disculpa, no, una frase más. Hace un mes, mi hija de 24 decidió independizarse. Y ahí estoy yo. Ella está feliz. Yo tratando de soltar, no aferrarme. Quisiera dar las gracias por la invitación, que es el libro, a vivir una vida con coraje. Una vida en que nos miremos al espejo sin mentir, sin esconder, un gesto de autenticidad. El libro es un regalo de decir, esto es lo que me importa y estoy dispuesto a jugarlo por ello. Es una invitación a vivir de una manera distinta. Muchas gracias por eso, Jorge. Vale. Que no se vaya, Está. porque ahora le toca a él. Bueno, nada, estoy agradecido, básicamente agradecido, personalmente agradecido, existencialmente agradecido. Se puede imaginar que en este momento lo soñé muchas veces. Lo soñé, pero sí quiero decir, primero, y le decía a la Pili en el camino para acá, cuando estábamos con la niñita, que veía la lista y recuerdo tantos momentos significativos con la mayoría de ustedes. En una sala, una conversación, un proyecto, una aventura. Y ese como lazo es tan bonito. La vida me ha regalado tenerlo acá. Todos los que están acá hay gente que amo mucho, que quiero mucho. Y quiero agradecerles por permitirme hoy estar lanzando este proyecto, que es un poquito de legado, que se llama Artillería Pesada. Hay un poema que voy a leer, pero que es más cortito, solo porque está en las 54. Es cortito y creo que tiene que ver con por qué escribí este libro. Se llama La vida es una despedida. Si uno es más o menos habiloso o habilosa, entenderá que la vida es una despedida. Ciertamente jugamos a que no, pero la firme es que sí. Guste o no, la vida es rapidita. Por lo tanto, y en sentido conclusivo, hay que vivirla en serio, amar con mayúscula y servir con todo. Quiero dar las gracias a mi amada mujer,
Acá. a mi María, a mi papá, a mi suegro, a mi hermano, a mis tíos, a mis cuñados queridos, bueno, a mis amigos, a mis santos amigos, a mis cuñados, bueno, a todos ustedes, a mis compañeros de trabajo, a mis socios, a mi jefe, bueno, los quiero mucho y de verdad, muchas gracias por compartir este momento contigo. Disfruten el libro. Si una poesía cala, yo me siento feliz. Chao, gracias.